El proyecto Empoderamiento y Emprendimiento para Mujeres e Innovación EMI es la respuesta de Heifere y EPADES para cumplir con el objetivo de contribuir al empoderamiento social y económico de las mujeres en 14 municipios de Sololá y Las Verapaces, a través de 3 componentes esenciales: desarrollo de autoahorro, la implementación de modelos de negocios enfocados en empresas rurales, que generen emprendimientos socioproductivos en cadenas de valor como fibras, colorantes, hortalizas y producción animal, utilizando la metodología empresarial EMI, basada en la organización, mercado, producción y finanzas. Y por último, fortalecemos la asociatividad e inclusión financiera, mejorando así las condiciones de vida de la población con la que trabajamos, al fortalecer sus conocimientos en el manejo adecuado y responsable de sus recursos. Artesanía Tay es una empresa familiar ubicada en San Juan La Laguna, Sololá, que se dedica al rescate de la técnica ancestral del teñido a través de la producción de la grana cochinilla. San Juan La Laguna se caracteriza el 90% de las mujeres que trabajamos con los textiles. Ofrecemos los materiales de la grana cochinilla para un mercado local. Actualmente estamos ofreciendo 2 servicios. El primero es que ofrecemos el tour desde la producción de la grana cochinilla hasta el producto final. El segundo es de que ya tenemos los productos aquí finales a la venta a un turista nacional y extranjero. En este jardín que tenemos acá es para el cultivo de las pencas de los nopales, pero tenemos que tener una hoja como de este tamaño. Esto sirve para que la grana cochinilla se alimenta. Las hojas que necesitamos es Villanueva. Aquí tenemos un vivero y la medida es de 10 de largo y 5 de ancho, que es de 50 metros cuadrados. Acá tenemos también los nopales en donde están infestados lo que son la cochinilla. En total hay 3 ciclos sobre el proceso de la inoculación. Tenemos acá el primer camellón, nosotros lo llamamos, que son 990 pencas. Actualmente lleva 27 días de inoculación. El proceso que tenemos que hacer es con una brocha en la cajita. Empezamos como a limpiar. Esperamos de que ellos empiecen a dar como más puntito rojo en la colita para que empiecen a dar sus bebés y luego empieza el otro ciclo de vida de ellos. El proceso de este trabajo es de que tengo que primero cosechar la hoja en el jardín, luego lo traigo limpio y tiene que quedar en esta posición en el camellón, y luego necesito tener ya cosechado la grana cochinilla y hacer este proceso para que caiga la cría en la hoja. Necesitamos tener 3 o 4 días en esta posición y luego tenemos que dejar así verticalmente en 90 a 100 días. De la grana cochinilla realizamos esta pasta para obtener el color carmín y después lo fijamos en los 3 tipos de fijadores y obtenemos estas tonalidades para realizar nuestros distintos tipos de tejido. Después del teñido del hilo tenemos esas tonalidades. Luego el siguiente proceso es hacer el urdimbre. Este proceso es muy importante, es donde cada mujer plasma su creatividad de formar el tejido o cómo también ella representa cómo se siente emocionalmente durante todo el día. Después del proceso de urdimbre, se hace aquí el montaje para hacer el siguiente proceso. Yo les voy a explicar
el último proceso, que es el tejido. A través de la trama podemos rellenar el tejido, que nos toma 7 horas cada día. Por 2 días podemos terminar un lienzo donde podemos obtener chalinas, bufandas, centro de mesa, donde ustedes pueden adquirir todos esos productos en Artesanía Tay en San Juan La Laguna. Hago una cordial invitación a todas las mujeres a que emprendan un negocio, porque realmente lo viví como persona, como familia, de que emprender un negocio es muy bueno y tiene que ser uno luchadora en su vida, y también me dejó una gran experiencia porque aprendí muchas cosas, por ejemplo, cómo innovar mis productos, por ejemplo, o también cómo tengo que seguir adelante y nunca dar un paso atrás. Si estás interesado en nuestros productos y desea obtener más información, me puede encontrar en Facebook Rosalinda Tay y mi teléfono es 58 66 84 46.